Hola, me llamo Eduardo Arriagada Aljaro y soy historiador del Museo Histórico Militar del Ejército. Quería hablarle un poco sobre lo que trata nuestro museo, lo que se puede apreciar en nuestras distintas salas de exposición que guardan una historia muy especial de Chile, una historia muy rica. Siguiendo al destacado historiador francés Marc Bloch, él define la historia como una disciplina que estudia el quehacer de los hombres a lo largo del tiempo. Si tomamos eso como una definición general de historia, ¿qué podríamos decir de la historia militar? En ese caso sería una disciplina, una rama de la historia que se ocupa del quehacer del hombre militar en el tiempo. Desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, los tiempos modernos y llegando a estos tiempos contemporáneos. En ese sentido, podríamos decir que la historia militar como rama de la historia tiene dos grandes vertientes, por decirlo de alguna forma. Tiene bastante más, pero tiene dos grandes vertientes. Una es la historia de la guerra, o sea, de los hechos militares, de los combates, de las batallas, las campañas. Y la otra es la historia de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos, que son los que justamente protagonizan esas batallas, esos combates, esas campañas. Y no solamente los integrantes que son los militares mismos, sino también su medio social y cultural. En ese sentido, podríamos decir que la historia militar, que específicamente chilena, es una historia militar sumamente rica y bastante singular, tanto a nivel, especialmente si lo tomamos en el contexto americano. Si abordamos la historia militar de Chile, primero a través de la perspectiva de la historia de la guerra, podríamos decir que esta historia de la guerra en Chile se desenvuelve a través de cuatro grandes ejes en los últimos 400, 500 años. Un primer eje, que es el más largo de todos, que abarca desde el siglo XVI, pasando por el XVII, el XVIII y hasta el XIX, fue la guerra en el sur, en la frontera sur, en la guerra entre lo que primero fue guerra entre el mundo español y el mundo indígena, cuando Chile era colonia, y posteriormente ya en los tiempos republicanos, entre Chile como tal, Chile republicano, y el mismo mundo indígena de la zona de la frontera del Biobío, lo que se conoce como las campañas de la incorporación de la Araucanía. Este eje es un eje en términos históricos de larga duración, que abarca más de 300 años y que podríamos decir que le ha dado cierta especificidad o particularidad a la historia militar de Chile. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XIX inclusive, y desde los tiempos coloniales, podríamos decir que ese tipo de guerra que hubo en la frontera araucana fue la que le dio un sello especial tanto a la historia militar de Chile como a la historia de su ejército. Dirán que puede haber sido una guerra un poco irregular, de fuerzas de poder muy desiguales, pero podríamos decir que fue esa guerra en el sur, que a lo largo de más de 300 años fue como la escuela de formación para los militares chilenos y que como tal le dio tal bagaje a la hora de combatir que fue esa misma experiencia la que tuvieron que aplicar en las grandes guerras internacionales que nuestro país tuvo en el siglo XIX. Eso como primer eje. Un segundo eje, dentro de la historia militar de Chile, tomado como historia de la guerra, podríamos decir que fueron las campañas de nuestra independencia, todo lo que se conoce como Patria Vieja, la Reconquista, la Patria Nueva, con las grandes batallas, por mencionar las más importantes, de Rancagua, de Chacabuco y de Maipo.
¿Y por qué digo yo que soy de la idea de que las guerras de la independencia son un eje por sí solo? En primer lugar, tiene una particularidad que no tienen el resto de las guerras que han habido en la historia de Chile, en el sentido que en parte comparte las características de una guerra internacional, en parte, pero también en parte tiene la característica de una guerra interna. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se habla de los chilenos como si fueran los patriotas y de los españoles, que eran supuestamente los malos y que eran los realistas. Pero en realidad no fue así. Tanto en el bando patriota como en el bando realista tomaron partido tanto peninsulares como americanos nacidos en este país. Por lo tanto, podríamos decir que tanto españoles como chilenos lucharon tanto a favor de la independencia como a favor de la fidelidad al rey de España. Y en ese sentido no hay que demonizar ni a los españoles ni a los realistas, sino que entender esas campañas que hubo entre 1813 y 1826 en el adecuado contexto de la época. Muchas veces hay que ponerse en lugar, sobre todo, de un hombre de armas, de un militar de la época, en cuanto a qué partido tomar, si el partido de la independencia o el partido de la fidelidad al rey de España, al soberano. Recordemos que todo militar, ya desde los tiempos coloniales, hace un juramento de lealtad y fidelidad a una bandera. Y la verdad es que romper ese juramento no es cosa fácil. Un tercer eje dentro de la historia militar de Chile, podríamos decir que son las guerras, las más conocidas, las guerras internacionales que sostuvo nuestro país, que tuvieron lugar principalmente en el siglo XIX. La primera fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, sostenida entre los años 1836 y 1839, la cual, como no fue precisamente una guerra de conquistas, sino fue una guerra que impulsó a nuestro país para salvaguardar su identidad como tal y devolver su independencia al Perú. Luego, en la década de 1860, tenemos una guerra que es poco conocida, que fue una guerra que tuvo lugar más bien en el ámbito marítimo más que en el terrestre, aunque sí hubo movilización militar, que fue la guerra contra España. Y finalmente, tenemos quizás la guerra más gloriosa de la historia militar chilena, que fue la Guerra del Pacífico, ocurría entre 1879 y 1884, durante la cual nuestro país tuvo que enfrentar a dos países que estaban aliados y durante la cual, pese a muchas dificultades de todo orden, militares, políticas, logísticas, nuestro país pudo lograr su objetivo tanto político como estratégico. Ese vendría siendo el tercer eje. Pero también hay un cuarto eje que tiene que ver con las luchas entre chilenos, entre compatriotas. Si bien la historia política de Chile, comparada con el resto de los países hispanoamericanos, es bastante estable, bastante ordenada, ello no implica que en un país como el nuestro, cada 30, 40, 50 años, suframos algún tipo de conmoción interna, de diversos tipos, pero una conmoción interna. Y esas conmociones internas, en el caso del siglo XIX, se expresaron en 4 ocasiones principalmente. Primero, en la Guerra Civil de 1829-1830, que enfrentó a pelucones y pipiolos, también llamados conservadores y liberales, y durante la cual salió triunfante el bando conservador o pelucón, digamos. Y con ello parte del Estado en forma en nuestro país, basado en la concepción portaliana de gobierno y de Estado. Una segunda conmoción que sufrió nuestro país durante el siglo XIX fue al comenzar el periodo presidencial de Manuel Montt. Me refiero a la Revolución de 1851, donde también se ve en forma solapada
ese conflicto no resuelto entre liberales y conservadores. Y al final del gobierno de Manuel Montt va a venir una tercera guerra civil, que va a ser la Revolución de 1859, que más o menos va en la misma sentida, pugna entre liberales y conservadores. Y el cuarto hito en el siglo, tomando en cuenta el siglo XIX, podríamos decir que fue la guerra civil de 1891, que enfrentó al presidente Balmaceda, José Manuel Balmaceda, con el Congreso Nacional, y con el cual se puede decir que termina en cierta forma el siglo XIX chileno. Estos conflictos también en cierta forma, estos conflictos internos entre chilenos, podríamos decir que también se proyectan en cierta forma en el siglo XX, principalmente en dos ocasiones, o mejor dicho, en dos periodos. Todo lo que fue la década de 1920 y 1930, a partir del pronunciamiento de los militares jóvenes de septiembre de 1924, pasando por el siguiente pronunciamiento de 1925, y luego lo que fue el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y todo lo que vino después, me refiero al turbulento año 1932, con la República Socialista. Pero ya en 1932 termina este primer periodo de turbulencias internas, por llamarlo de alguna forma. Pero sin embargo, se puede decir que en la segunda mitad del siglo XX viene un segundo periodo de desencuentros internos, que podríamos decir que domina quizás, que tiene como hito principal, podríamos decir, septiembre de 1973, con todo su antecedente y con todo lo que vino después. En el siglo XX, felizmente, guerras internacionales no tuvimos, pero lo que sí tuvimos fueron movilizaciones militares, y ellas se dieron principalmente por conflictos no resueltos con nuestros vecinos. Una primera movilización militar tuvo lugar en 1920 con el Perú. Una segunda movilización militar tuvo lugar entre 1974 y 1975, también con el mismo país, y que felizmente no terminó en guerra. Y una tercera gran movilización militar fue todo este diferendo que tuvimos con Argentina durante los años 1977 y 1978, que felizmente terminó de resolverse con el Tratado de Paz firmado en 1984, gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II. Eso en cuanto a las perspectivas de la historia militar chilena tomado como historia de acontecimientos bélicos. Pero también la historia militar chilena tiene podríamos decir, tiene otra vertiente, como ya lo dijimos, que es una historia de ejército, de Fuerza Armada. Y en ese sentido, y que corre paralela al anterior, pues es el Ejército de Chile, primero en su forma como Ejército del Reino, después como Ejército de la República, el que ha protagonizado estos cuatro ejes de los cuales hemos hablado y que hemos mencionado. El Ejército de Chile tiene como expresión un modelo militar muy propio de nuestro país y que ha llamado mucho la atención en el resto de América Latina, sobre todo Hispanoamérica. El modelo militar chileno que se concretiza en el Ejército de Chile es bastante admirado, a tal punto que en la primera mitad del siglo XX, entre 1900 y 1950, el Ejército de Chile envió misiones militares a países como El Salvador, Colombia y Ecuador, por nombrar algunos, con la finalidad de profesionalizar sus propias fuerzas armadas. ¿Y por qué? Porque vieron a este ejército chileno como un modelo a seguir. Y dando un poco de perspectiva histórica, ¿cómo se va conformando este ejército de Chile hasta llegar a lo que actualmente es? Principalmente, podríamos decir, a través de varias influencias. La primera
es una influencia hispana. Y hay que decirlo, o sea, durante prácticamente cerca de 250 años fuimos parte integral de la monarquía española y España nos dio nuestra primera organización militar, que todavía se puede apreciar a través de las diversas ordenanzas que se fueron promulgando principalmente en el siglo XVIII, siendo la más importante la ordenanza promulgada por el rey Carlos III en la década de 1760. Esta ordenanza, esta influencia española todavía permea actualmente en el Ejército de Chile, principalmente en su disciplina. Y como sabemos, la disciplina es la columna de toda Fuerza Armada, de todo ejército. A tal punto que hasta el día de hoy, si uno examina el reglamento de disciplina del ejército, se pueden encontrar todavía artículos que o están redactados de distinta forma o son copiados de la última gran ordenanza española, que fue la del rey Carlos III. O sea, claramente la disciplina actual en el ejército tiene una impronta claramente hispánica. Bueno, Chile se independiza y comienza su vida republicana en la primera mitad del siglo XIX. Y va a venir una segunda influencia que va a ayudar a formar el modelo militar chileno, que fue la influencia francesa. Y básicamente, ¿por qué? Porque Francia salió muy prestigiada gracias a sus éxitos en la guerra revolucionarias y en la guerra napoleónicas que ocurrieron entre 1792 y 1815. Y una vez que terminaron, muchos militares franceses y napoleónicos pasaron a servir a América, a servir las causas de independencia de los diversos países hispanoamericanos. Y Chile no fue la excepción. Francia, en cierta forma, fue nuestro modelo durante todo el periodo de la guerra internacionales, durante la guerra contra la Confederación y principalmente durante la guerra del Pacífico. Francia nos dio su armamento, su uniforme, sus virtudes de combate, su doctrina de combate. Por lo tanto, el ejército que vemos que peleó en las grandes guerras de Chile fue un ejército con una fuerte impronta francesa. Esta impronta podríamos decir que se empieza a diluir en la década de 1880, porque a mitad de esa década, en 1885, llega el primer instructor alemán a Chile, Emilio Körner, y con ello se da inicio a lo que podríamos llamar la tercera influencia en la historia del ejército de Chile, que es la influencia prusiana, aunque habría que hablar más bien de la influencia alemana, puesto que en esa época, para esos años, ya se había formado el imperio alemán en Europa y esta nueva construcción política europea deseaba exportar su modelo militar en el mundo. Esta influencia prusiana podríamos decir que ha sido la más importante en la historia del ejército de Chile, a tal punto que se puede decir que le ha dado su esencia hasta el día de hoy. Si bien la influencia prusiana se empieza a diluir, parte en 1885, se refuerza después de la Guerra Civil de 1891, se empieza a diluir a partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo con el desenlace en 1918, y podríamos decir que termina ya formalmente en el periodo entre guerras, a lo más hasta 1945, cuando Alemania finalmente es derrotada. Pero esta influencia alemana, o prusiana según algunos, fue la que finalmente le dio al ejército su profesionalización. Hasta la Guerra del Pacífico todavía era un ejército en cierta manera improvisado, estaba institucionalizado, pero no estaba totalmente profesionalizado. Y en ese sentido, toda esa playa de instructores alemanes que pasaron por nuestra institución entre la década de 1880 y la década de 1920, profesionaron el ejército, le dieron educación, le dieron otro estatus a la profesión militar en Chile. Le pusieron, por decirlo así, cuello y corbata. Y finalmente, pasando a
a la segunda mitad del siglo XX, tenemos la cuarta y última gran influencia, que es la influencia norteamericana, que se empezó a dar una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y que empezó en nuestro país allá por 1950 y duró hasta mediados de la década del 70. Esta fue la, podríamos decir, gran última influencia en la historia del Ejército de Chile. Contribuyó en muchas cosas, modernizó la instrucción de combate, dio impulso a lo que se llama la antigua arma de blindados, la actual caballería blindada, y contribuyó al comienzo de un proceso de darle al Ejército de Chile la forma de una fuerza acorazada, proceso que continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿por qué digo que de todas estas influencias, quizá la que más caló profundamente en el ejército fue la prusiana o alemana? Sencillamente porque esa fue la influencia que profesionalizó al ejército. En cambio, cuando llega la influencia norteamericana, ya se encuentra con un ejército institucionalizado y profesionalizado, por lo cual no pudo tener el mismo influjo en su estructura, en su organización, en su ethos, como sí lo tuvo la influencia germánica. Prácticamente después de la década de 1970 ya no han habido influencia importante en la historia del Ejército de Chile. Sin embargo, podemos decir que esas cuatro matrices han ayudado a conformar el modelo militar chileno. El Ejército de Chile no es ni norteamericano, ni prusiano, ni español, ni tampoco francés. Pero sin embargo, es el Ejército de Chile. Pero no se puede dejar de conocer que esas influencias venían desde el exterior, unido a nuestra singularidad cultural y geográfica como país, contribuyeron a formar el actual modelo militar chileno, ya moldeado el Ejército de Chile, llegando a ser lo que es hasta el día de hoy. Sencillamente, ese era el propósito de esta pequeña conferencia, de dar un panorama global de lo que es la historia militar chilena, tanto desde el punto de vista de los hechos históricos, como desde el punto de vista de la historia del Ejército de Chile.